Desde la anterior clase vimos lo que es la introducción a la electromedicina. Em, Se vio a partir de los tiempos antiguos donde la electromedicina era un agente terapéutico que ya existía antes y servía para curar a las personas. Eh, Así se descubren lo que son los grandes pensadores que utilizaron esta técnica. Tenemos ejemplo a Aristóteles, que fue 348 a.C., quien utilizó la electroterapia para tratar las lesiones como la gota y en las articulaciones. A Galeno, que era 200 a 130 a.C., que utilizó a los peces que generaban electricidad, por ejemplo la anguila, la raya, todo eso para generar un efecto anódico y un calmante del dolor. Tenemos a Scribonius Largo, quien utilizaba descargas eléctricas producidas por el pez pedo para tratar la demencia y mejorar la interconexión sináptica. Esto se utilizaba con una baja frecuencia de 200 Hz. Esto era 10 o 54 años antes de Cristo. También tenemos a Otto von Guericke, que era en el siglo XVII. Este crea la primera máquina artificial con la que se aplica energía. Tenemos a Luigi Galvani, que era 1780 después de Cristo. Este aplica dos metales sobre un tejido. Luigi Galvani era el padre de la electricidad por las ancas de rana, porque había experimentado. Estos tejidos originaban contractibilidad. Es por eso que se descubre que al aplicar energía sobre un tejido, estos pueden reaccionar. Tenemos a Alejandro Volta, quien crea la pila voltaica y que es productora de corriente. Él aplicó metales sobre tejidos y proporcionaban energía interna, ya que el cuerpo contiene energía interna. Tenemos también a Rupert Trevor, que era por el siglo XVII y XVIII, quien aplica corriente eléctrica para un efecto analgésico. Eh, Terminando un poco de lo que es la historia, pasamos a lo que es la electroterapia, que esta es la aplicación de energía electromagnética al organismo. Este genera cambios biológicos y fisiológicos para mejorar los tejidos. Eh, en el organismo, este mejora el metabolismo generando un efecto anabólico y catabólico, o sea, la proliferación de células o la degradación. Em, tenía un efecto motor que tenía que ver con los músculos, un efecto sensitivo con los nervios, un cambio químico que tenía que ver con la sangre, con la linfa, efectos térmicos con el aumento de la temperatura o criogénicos con la baja de temperaturas. También aportaba energía al organismo. Em, También vimos lo que son los elementos de conductividad que generan cambios biológicos y fisiológicos en el organismo como conductores de energía eléctrica. Ahí teníamos lo que son los elementos poco conductores, los conductores y los medio conductores. Los conductores serían los que contienen líquido o contienen agua, que serían los tejidos líquidos, sangre, linfa y el líquido cefalorraquídeo. Los medioconductores tenemos los elementos que son coloides, vascularizados, la piel, articulaciones y fascias. Y en los poco conductores tenemos lo que son los huesos, los elementos solidificados, los tejidos secos, uñas y cabello. Seguimos con la electricidad, que estas son magnitudes, se miden en magnitudes y son unidades que son unidades que pueden ser cuantificadas.
Esto es el resultado de una medición de una propiedad física. Em, Tenemos ahí el inicio de los conceptos, que empezamos con la polaridad, que la zona positiva es una zona anódica que regenera tejidos, es decir, anaboliza. Y la zona negativa es catónica, que degrada tejidos es decir, que los cataboliza. Tenemos la carga eléctrica, que es la cantidad de electricidad que se acumula. em, es decir, que un positivo con un negativo da una una catónica, y un negativo más un positivo da una zona anódica. La carga eléctrica se mide por Coulomb, que es 6,25 por 10 a la 18. Seguimos con la diferencia de potencial, que es la fuerza que impulsa a los electrones a desplazarse generando una fuerza electromotriz. Em, la fuerza electromotriz este genera un desequilibrio eléctrico y provoca movimiento. El desequilibrio es positivo, que genera succión, o sea, de un signo positivo a uno negativo. Y el desequilibrio negativo genera repulsión. Seguimos con la intensidad, que es la cantidad de energía que se puede mandar por segundos. Su unidad de medida es el amperio, pero es demasiado grande en la aplicación de electroterapia, así que se utilizan los miliamperios. Tenemos también la resistencia, que es la materia se opone al movimiento, y este depende de la composición. Em, la resistencia se ve en serie. Tenemos acá en serie, que es sumativo. Todas las cargas se suman, y por eso es sumativo. Cuando es en paralelo es en vertical. Todas las cargas se suman, y estas penetran en la piel hasta llegar a un organismo. Tenemos lo que es la potencia, que es la velocidad con la que se realiza la capacidad de la corriente. Esta que modifica el tejido rápidamente. Esta se mide en vatios. Ya tenemos el signo, que es una W de, de la potencia que se utiliza. También tenemos el trabajo. Esta es la interacción de la potencia por un tiempo determinado. Este se obtiene con el trabajo y se modifica el tejido. Esta se mide en joules. Tenemos el signo, que es una J. Seguimos con calor y temperatura. El calor y la temperatura es la cantidad de energía térmica que se acumula en el tejido, y este provoca agitación molecular. El, Son calorías, y se miden en grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Seguimos con el calor. El calor es el paso de una corriente eléctrica a partir de la intensidad y la resistencia que genera el calor, y esta se transforma en energía. Su fórmula es... esta fórmula no me acuerdo, le dicen, creo que era... No, no me acuerdo, le dicen. Esta fórmula quisiera que me vuelva a repetir. Ya, es la fórmula del calor, ¿no? Que es la caloría, resistencia, intensidad al cuadrado y el tiempo. Sí, ya, está bien. Eso sería entonces. Y seguimos con la velocidad de la transmisión energética. Esta es la interacción de la potencia y la capacidad de rapidez en la aplicación y la asimilación de la energía. Tenemos lo que es la dosis o densidad de energía que se aplica.
esta depende de la superficie a aplicar. Cuanto más pequeño es el electrodo, más es la concentración. Cuanto más grande es el electrodo, la concentración de energía va a ser más dispersa. Se mide por joule sobre centímetros cuadrados y el tiempo de aplicación puede ser mínimamente de 15 minutos y máximo a 1 hora. Seguimos con el electromagnetismo, que es la propiedad de la energía para generar un campo magnético amplio. Todo esto debe estar generado en un tiempo de 1 segundo. Em, este se mide por el Henry, que su sigla es la H. Y seguimos con la inductancia, que es la resistencia que opone la materia conductora al paso de la intensidad de la corriente o al corte de la corriente. La capacitancia, que es el campo condensador o campo condensador, y esta tiene la propiedad de atraerse si son de signos opuestos, o sea, un positivo y un negativo se atraen, y repelerse si son del mismo signo. Un positivo y un positivo se repelen, un negativo y un negativo se repelen. El efecto anódico, como les dije, era em, efecto anódico es la regeneración de tejidos. Y no copié bien porque entré tarde a la clase. Seguimos con la conductividad. Esta da paso a producir un efecto anódico y catódico. Es la facilidad para el paso de la corriente eléctrica, lo opuesto a la resistencia. Se mide por ohmios sobre metros o metros cuadrados. La resistividad es la dificultad para que circule la electricidad, lo opuesto a la conductividad. Se mide por em, ¿qué era Melicen? Eso no me acuerdo en la fórmula. Eh, Oh, metros cuadrados o metros lineales, habíamos dicho, ¿no? En la fórmula sí. M mayúscula, mega ohmios. Ya. Eso sería, gracias. Mega ohmios sobre metros o metros cuadrados. En la resistividad se pueden ver los conductores en primer orden, que son los que dan paso a la conductividad eléctrica. Estos admiten una intensidad sin generar ni producir alteraciones. Estos son los tejidos líquidos, como habíamos mencionado antes, que son la sangre, linfa, el líquido cefalorraquídeo o los elementos que contengan agua. Tenemos los conductores de segundo orden o semiconductores, que estos no admiten demasiada intensidad eléctrica, pero sí dan paso. Serían los elementos como los coloides, la piel, articulaciones, fascias y ligamentos. Tenemos los dieléctricos, que son no conductores y dificultan el paso de la electricidad. Son elementos solidificados en el cuerpo, los huesos, las uñas, cabello, tejidos secos. Tenemos la resistencia de los electrodos, que no terminé de copiar, pero sí lo tengo. Estos se utilizan para aplicar energía y depende mucho del el tamaño del electrodo. Las características que deben de tener los electrodos debería de ser un material flexible, gomoso, que tenga cierto grado de humedad. em, También depende mucho del contacto sobre la piel, la presión que ejerce este, el tamaño del electrodo. Como es el electrodo, más es la concentración, y mientras más grande es el electrodo, menos es la concentración. Tenemos el ciclo, que
este tiene que ver con la dosificación. Es la cadencia completa de una onda irregular o de una corriente eléctrica. La cadencia es el inicio de una onda hasta que finaliza más el intervalo de pausa. Todo eso es un ciclo. El inicio, la pausa, todo eso forma un ciclo. Em, Seguimos con el periodo que se mide que es la trayectoria en segundos. Es el tiempo que dura una cadencia o un ciclo en un segundo. O sea, son ráfagas. Em, en el ejemplo que nos dio 8 ciclos con un intervalo de un segundo en los 8 ciclos. Este se mide en Hertz. Seguimos con la frecuencia, que es el número de veces que se repite una cadencia en un segundo. Esta se mide en hercios y en el ejemplo que nos dio son 8 ciclos por segundo. La longitud de onda. Esta divide la luz con la frecuencia. Sí, divide la luz entre la frecuencia de energía. Esta se mide en metros por segundo. Esta sería el inicio una longitud de onda sería el inicio de la onda hasta el final. O sea, la distancia o diámetro del recorrido de la onda. Eso sería, Lisa. Muy bien, Nicole. Vamos con Dayana, por favor. Me gustó su esquema, Nicole. Okay. Lice, Dime, Dayana. puedo compartir desde el celular, es que yo lo tengo en el celular, no lo tengo en presencial así en hoja. Sí, sí, puedes compartirlo. Ya está activado para poder compartir. Ya. ¿Cómo es esto? Ya. Este sería el mío, Lice. Sería más que todo desde lo que es la parte de de electromedicina, que va abarcando desde lo que es la historia. Que esto va a principios de 384 antes de Cristo por Aristóteles. De ahí va a Galeno, quien puso como terapia a los peces eléctricos, a su vez mediante... mediante los peces eléctricos a través de fosas o piscinas. Después tenemos a Scrumbius,
quien utilizaba las descargas eléctricas por un pez llamado pez torpedo para trabajar la demencia senil, para así mejorar la memoria de dichos pacientes. También tenemos a Otto von en el siglo XVI, quien construyó la primera máquina eléctrica para el control del dolor. Y a su vez también tenemos a Luigi Galvani en 1780, quien experimentó con ancas de rana, como se puede ver aquí. Con ancas de rana, observando el contacto de dos metales diferentes entre las ancas, entre estas dos superficies que se puede ver en la imagen, demostrando la contractibilidad de los músculos, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Después tenemos al Alessandro Volta en 1794, que construyó la pila voltaica para productora de la corriente continua, como se puede ver aquí. Esta es la pila voltaica, la que es generadora de la corriente continua. Después tenemos a Rupert Travert, quien investigó el uso de las corrientes eléctricas en relación a su efecto analgésico, con el fin de desarrollar una corriente eléctrica sin dolor, mucho mejor que la corriente galvánica. Ya entrando más a lo que es electroterapia, esta es más que todo una aplicación de energía magnética generada por cambios biológicos y fisiológicos, aprovechando distintos tejidos para mejorar las lesiones, ya sea generado por un anabolismo o un catabolismo, como se puede ver aquí en la imagen. Así dando a entender que el anabolismo es el aumento del volumen o reconstrucción de tejidos, y el catabolismo es el que permite destruir y degradar el agente bacterial. También ahí podemos dar a conocer lo que son las reacciones metabólicas, entrando a lo que es el efecto motor, el efecto sensitivo y cambios químicos, efectos térmicos y el aporte de energía al organismo, en el cual el efecto motor es la respuesta de fibras musculares con una baja frecuencia de 250 Hz. El efecto sensitivo es el mejorar la conciencia sensitiva o analgésica con una baja frecuencia de 1000 Hz. Y los cambios químicos son las disoluciones en el cuerpo más que todo de la sangre y de la linfa. En el cual puede ser ocurrente de lo que es la corriente galvánica o las interrupciones galvánicas. El efecto térmico es más que todo el que modifica la temperatura del cuerpo, generando calor en el tejido graso, con una corriente de alta frecuencia de 500.000 Hz. Y por último, el aporte de energía al organismo es más que todo el uso de láseres, ultrasonidos, infrarrojos,
también baños de luz, polarizadas, ultravioletas, el magnetismo y los sonificadores. También un poco más adentrando a lo que es esto, podemos observar también un poco de lo que es los efectos conductores según su orden o iones, en el cual podemos tener los tejidos poco conductores, los medianamente conductores y los tejidos relativamente buenos conductores y los tipos de generadores eléctricos. En los poco conductores, como podemos ver, podemos hallar los huesos, el cabello, la piel reseca y las uñas. Y en los medianamente conductores, podemos encontrar la piel, las articulaciones, las fascias musculares, los cartílagos hialinos. Y en los tejidos relativamente conductores podemos encontrar la sangre, el sistema linfático y las neuronas. Y el generador de electricidad, más que todo la parte de los órganos, ya sea tejido muscular o líquido intercelular. Y más adentrando tenemos lo que es las magnitudes más importantes que manifiesta la electricidad, como ser la polaridad, la carga eléctrica, la diferencia de potencial o tensión eléctrica, la intensidad, resistencia, potencia, el efecto electromagnético, la capacitancia, inductancia, la resistividad y lo que es el efecto anódico. También lo que es en el efecto anódico, las sombras de la carga sobre la carga. En esto sería esta parte de aquí. Lo que es polaridad. Que es más que todo, la polaridad es más que todo un movimiento de electrones que tienen para existir una zona donde escasen zonas con exceso. Más que todo es una zona con déficit, con baja carga y otra con una carga alta que tienen para repartir la energía eléctrica, como ser más que todo en el ánodo y el cátodo. El ánodo es más que todo una carga positiva y el cátodo es una carga negativa. Y por otra parte, la carga eléctrica es más que todo la capacidad de electricidad en un determinado momento, donde la carga eléctrica puede ser tanto positiva como negativa.
Cuanto más carga positiva hay, la cantidad de electricidad hay una carga más positiva, y cuanto más carga negativa hay, es una carga catatónica. En sí, mientras más carga positiva es una carga anabólica, y mientras más carga negativa es una carga catódica. Por eso entre estos dos hay varias diferencias, como se puede ver aquí, entre una carga positiva y una carga negativa, tanto como en aquí. Mientras hay poca carga, genera más potencia. Y cuando hay cargas iguales, no hay ninguna diferencia. Por otra parte, la diferencia de potencial y tensión eléctrica o voltaje es más que todo la fuerza que impulsa los electrones a desplazarse de una zona con exceso a una con déficit. Que esto es más que todo induce un desplazamiento de una zona con el exceso de otra, como ser aquí. Y esta más que todo tiene la unidad de voltio. Ya. La fuerza electromotriz. Esta es más que todo, trata de devolver el equilibrio eléctrico de las cargas eléctricas a los iones, así provocando un movimiento de electrones desde donde abundan hacia donde escasean. Esto quiere decir que si el desequilibrio es una carga positiva, genera succión sobre otras cargas eléctricas próximas con un signo negativo. Y si el desequilibrio fuese una carga negativa, degenera una repulsión o un salto a otras cargas eléctricas más próximas, ya sea con un signo positivo. En la intensidad es más que todo la capacidad de un electrón que pasan por un punto o un cuerpo. Su unidad es del amperio y se representa con una L. Por otro lado tenemos lo que es, en la intensidad es más que todo un parámetro denominado corriente eléctrica, que se lo puede ver en esta parte de aquí. A ver. Ahí. Que se lo puede ver en esta parte de aquí. Ya. Perdón. A ver. Ay. Ya, como decía, una corriente eléctrica que se genera en esta parte de aquí, que se pondrá más que todo un manifiesto siempre que haya un paso de energía eléctrica por un punto.
Ya. En la resistencia es más que todo una fuerza de freno que ésta se opone a la materia y al movimiento de los electrones cuando circulan a través de ella. Como se puede ver aquí, la circulación. Esto tiene la unidad de ohmium, que se representa ya sea con una herradura o una R. También esta puede ser una resistencia en la materia viva que es más que todo representada bastante mediante variables, dependiendo también a su composición y del tipo de corriente que circule por ella. Y también que compone la materia que es rica en líquidos y de soluciones salinas, que así son buenos conductores. También tomando en cuenta que estas son una energía